Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es un gusto para mí poder impartir esta clase nuevamente y espero sigan viendo mis clases. Bienvenidos a la página de Edna de León. Espero estén muy bien y pues el día de hoy les voy a presentar acerca del tema discurso informativo y discurso narrativo, el cual les voy a estar explicando más adelante. Les presento mi plan de clase, el cual se va a realizar esta actividad de 15 a 20 minutos, igual con la modalidad virtual y el canal de YouTube, que es en el que se encuentra en este momento. Como siempre, en los videos anteriores he estado dejando en la descripción un link para realizar una pequeña evaluación para verificar el desempeño y los conocimientos que han obtenido en estos videos. Y pues, bienvenidos. El discurso narrativo es la exposición de unos de los hechos que se relatan por medio de una trama y un argumento. Se utiliza en la novela y en el cuento, que es de intriga o la tensión narrativa. En una narración, el narrador es quien da cuenta a los hechos y de lo que piensan y dicen los personajes que intervienen en los mismos. También el que describe los lugares y los ambientes en que ocurren los acontecimientos. Hago la pregunta, ¿qué es un discurso narrativo? Al discurso narrativo también se le denomina como al relato de hechos reales o ficticios, en los que intervienen personajes, se utilizan para contar o referir a una historia o un suceso. No solo se utiliza en los textos narrativos de tipo literarios, también pueden ser en noticias, chistes, etc. La cualidad del discurso narrativo determinada por la intriga o la tensión narrativa, que consiste en abrir uno o varios hilos de acción que no se resuelven hasta el final, lo que se va resolviendo poco a poco, pero quedando siempre alguno pendiente. Características del discurso narrativo. Totalidad en cada una de las palabras y las frases del discurso narrativo. Remite al conjunto y sentido unitario, lo van a tener presente el escritor a la hora de incluir o desechar una expresión, un enunciado o un diálogo. Debe ser claro y comprensible porque va dirigido a un lector. Forma de texto escrito. No es lo mismo contar una historia a un amigo o un cuento a un niño que escribirlo. Ni siquiera es lo mismo escribir un relato para que sea emitido por la radio que escribirlo para un lector. Componer una novela exige una elaboración del lenguaje muy distinta a la expresión oral. Los componentes y la organización de la narración son tres: inicio, nudo, que es acción o proceso, y el desenlace. El trama del discurso narrativo, como se observa en la imagen, el inicio del cuento de Blancanieves y los 7 enanitos es el que aparece ahí. Aparece un inicio, un nudo y el desenlace, que son los componentes de la narración. Respondo a la pregunta, ¿pero cuándo tiene mérito la historia narrada? Obviamente cuando el público queda en un estado de intriga, en el querer saber qué ocurre después, y en sentido inverso, no lo reviste. Cuando lo contado no genera ningún tipo de interés por su desenlace final. La situación que ha conllevado a establecer como partes de la estructura del discurso narrativo a los comúnmente denominados inicio, nudo y desenlace. El inicio se parte con uno o varios personajes que empiezan alguna acción. El nudo se plantea con un conflicto y en el desenlace este se resuelve. A nivel general, las formas en las que el discurso narrativo se desarrolla serían la descripción, la narración, el diálogo, el monólogo, la elipsis y la estrategia discursiva más utilizada correspondería a la asociación por analogía, que es lo que en el lenguaje literario se le llamaría metáfora.
Un ejemplo del discurso narrativo es: contó los billetes que le quedaban, unos pocos. Le alcanzaban para el día en la pensión y una comida. Quizás Juan le contestara el llamado y pudiera ayudarlo, a pesar de los años que no lo veía. La elipsis también puede emplearse como un recurso narrativo, en cuanto se supriman fragmentos importantes dentro de la obra, con la finalidad de que los lectores tengan la posibilidad de deducir partiendo de lo que ya está escrito. Ejemplo de ello son las novelas y las películas. El monólogo consiste en dejar la palabra de manera directa a un personaje, el cual, sin intervención alguna del narrador, pronuncia un discurso dirigido a un interlocutor ficticio sin posibilidades de intervención, en el que se dedica a exponer sus pensamientos o reflexiones. El monólogo también se diferencia del diálogo, en que este resalta el papel interlocutivo integrado en formas interrogativas y diferentes referencia a la situación comunicativa, en tanto que aquel enfatiza al emisor, utiliza de manera abundante las exclamaciones y atiende solo de manera limitada el discurso mismo y la situación comunicativa. Mientras que el diálogo, en la narración, el narrador se hace a un lado para dejar hablar directamente a los personajes, que pasan a ser en esos momentos los que informan y hacen progresar la trama. Al no tener aparentemente intermediarios y presentar las voces de forma directa, es una técnica sugestiva que, si se usa bien, genera cercanía y confianza con el lector y lo introduce rápidamente en la historia. Además, contribuye al dinamismo general, revelando cómo son los interlocutores y ofreciendo datos de los personajes restantes y del entorno. El diálogo debe hacernos creer que realmente estamos escuchando y asistiendo a la conversación, aunque no nos vean, pero para ello es necesario que las voces transmitan información precisa, que estén bien diferenciadas entre sí y que tengan una entonación adecuada y sin ritmo monótono. En la pantalla les aparece una actividad en donde dice desarrollo del discurso narrativo. Las instrucciones son que el joven o el niño ha de crear ahora un relato completamente basándose en las imágenes y preguntas que aparecen abajo, siempre con la ayuda de alguien, y felicitarlo por su esfuerzo. Número 1. Como número 1 tenemos el principio, que aparece una casita con una chica y responde a las preguntas de ¿cuándo?, ¿quién? ¿Y dónde? Esas son las preguntas que responde en el principio. Y dice ¿cuándo? Una mañana. ¿Quién? Una chica. ¿Dónde? Una casa. Número 2. Desarrollo o episodio. Responde a las preguntas de ¿qué sucedió? ¿Qué hizo él o la protagonista? ¿Y qué sucedió después? ¿Qué pasó al final? ¿Qué sucedió? Decidió darse un baño. ¿Qué hizo el protagonista? Llenó de agua la bañera y se metió en ella. ¿Y qué sucedió después? Cogió una esponja y jabón, se lavó y luego se secó con una toalla. ¿Qué pasó al final? Se arregló, se puso la ropa, se peinó y se fue a tomar algo con una amiga. Y número 3, que es el desenlace, solución o resultado. Y dice, se la pasó muy bien. Entonces tenemos como relato completo la siguiente. Una mañana una chica estaba en casa, decidió darse un baño, llenó de agua la bañera y se metió en ella. Cogió una esponja y un jabón, se lavó y se secó con una toalla. Luego se arregló, se puso la ropa, se peinó, se fue a tomar algo con una amiga, se la pasó muy bien. Y luego tenemos otra vez. En la imagen dice ¿qué? La situación. ¿Quién? El personaje. ¿Dónde? El lugar. Dice ¿qué? Pasé un gran susto. ¿Quién?
con un fantasma. ¿En dónde? En una casa abandonada. Ese es otro ejemplo de los que les pongo ahí acerca de la narración. Y como el último ejemplo acerca del discurso narrativo, aparece una imagen en la cual dice que tenemos que ordenar la historia. Aparece un joven con una flecha, con un lanzador de flecha, y el otro que está ahí parado cerca del árbol. ¿Cuál creen ustedes que es el principio? ¿Cuál creen que es el nudo? O desarrollo, o cuál creen ustedes que es el desenlace. En este caso, el principio podemos decir que es lo vamos a ordenar de una vez, en donde aparece un joven con una flecha, está acá apuntando al otro. Ese es el principio. Y el desarrollo es cuando él está acá, listo para apuntarle con la flecha a la otra persona. Y el desenlace es cuando definitivamente él vino y le apuntó con la flecha y le dio arriba. Así sería el orden específico de este relato, de esta historia. Como les explicaba, el inicio es donde se plantea uno o varios personajes que empiezan alguna acción, así como en este. Dos personajes, uno con su flecha y la otra persona que está asustada. El nudo se plantea un conflicto. Está apuntando con la flecha hacia la otra persona que está asustada, o en este caso sería la víctima. Y el desenlace, que se resuelve. Le lanzó la flecha, mas no le pegó, quedó arriba. ¿Sí? El espacio es el lugar en el que transcurre la acción del relato, presentado por el narrador y a veces por personaje. La clasificación puede ser el físico o escenario, el lugar donde suceden los acontecimientos puede ser abierto o cerrado. El psicológico, atmósfera espiritual en que envuelven a los personajes de la acción, por ejemplo, el ambiente de tristeza. Y el social, el entorno cultural, histórico, económico, social, en donde se desarrollan los hechos. ¿Qué caracteriza el discurso narrativo? El trama y argumento, crea expectación, la totalidad, los tiempos verbales. La trama y el argumento. La principal característica del discurso narrativo es que presenta una serie de hechos a partir de una trama y un argumento. De este modo, el discurso del hablante sigue un orden lógico. De ahí el discurso narrativo haya dado el salto de la literatura a otro tipo de situaciones, como las presentaciones profesionales. Gracias a este orden coherente, el público no tiene problemas en seguir el discurso. Crea expectación. Precisamente ese orden, el discurso genera un interés en el espectador por saber cómo acabará el discurso. Es la denominada tensión narrativa. La creación de unas intrigas que pueden resolverse de golpe poco a poco. Así, cada elemento del discurso narrativo cuenta con introducción, nudo y desenlace. Un esquema que puedes seguir al abordar cada uno de los aspectos clave de la presentación. Y la totalidad. Todas y cada una de las palabras y frases que empleamos en el discurso narrativo hacen referencia a un conjunto, un sentido unitario que deberíamos de tener en cuenta a la hora de preparar nuestra presentación de carácter narrativo. Los tiempos verbales. Uno de los rasgos más identificativos del discurso narrativo es el uso mayoritario del presente de indicativo, el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto, aunque se pueden utilizar otras formas verbales. Estos tres tiempos nos proporcionan recursos suficientes para contar la historia que estamos narrando. El uso del futuro o el condicional es mayoritario en este tipo de discursos. La narración, en el texto en el que se cuenta una serie
de acontecimientos. Ahí aparece una gráfica en la que está el tiempo, los personajes, el narrador, el argumento y el espacio. El tiempo responde a las preguntas de cuándo y cuánto. Cuándo, época, cuánto, duración. Personajes principales o secundarios. El narrador cuenta la historia en primera persona, testigo o protagonista. Y en tercera persona puede ser o no omnisciente. El argumento, acontecimientos que ocurren en la historia. Y el espacio, como ya les había dicho, es el lugar donde ocurren los hechos reales o imaginarios de la narración. Y el siguiente tema es el discurso informativo. Cuando hablamos acerca del discurso informativo nos referimos al que transmite datos concretos y conceptos precisos. Es decir, el discurso informativo se propone transmitir un mensaje en forma objetiva. Este también es llamado discurso referencial. Los discursos argumentativos Los discursos informativos dice que también son, en particular, estos están enfocados en dar a conocer cierta información. Tal es el caso de los discursos prestados por algún funcionario público al entregar sus informes o en su caso de gobernantes que informan a los ciudadanos o funcionarios del Estado, que presentan una situación en particular, la economía de una nación, informes de una situación de emergencia o excepcional y en general las situaciones en las que se considera necesarios que una persona de un puesto jerárquico elevado dé un mensaje, un discurso, como lo conocemos, a un sector social. Estos discursos se realizan en un lenguaje impersonal, oraciones impersonales, así como el uso de la tercera persona en las expresiones del orador. Los discursos informativos son explicación, descripción, definición y exposición. El discurso informativo es el más sencillo de los tres tipos de discursos que existen. Como su nombre lo indica, tiene por objeto informar a un público, es decir, transmitir información de un emisor a uno o varios receptores. El discurso informativo se caracteriza principalmente por los siguientes rasgos: uso de la tercera persona, el uso del modo verbal indicativo, usos de vocablos unívocos o monodémicos, lenguaje recto, uso frecuente de vocabulario técnico, aportación de datos precisos y concretos, uso de oraciones impersonales, como ya lo había mencionado. Se usan para compartir información con otras personas. Se basa en hechos, no opiniones, y su objetivo es educativo, con lo cual no debe incluirse anécdotas personales, historias o opiniones. Un discurso informativo sólido debe incluir un gran número de referencias para respaldar la información. Por ejemplo, el discurso informativo de noticiero. En el día de ayer se produjo un accidente automovilístico en la calle de la Independencia, en el cual dos vehículos colisionaron de frente a una gran velocidad. La policía ha reportado que hay 4 víctimas fatales, así como 3 heridos de gravedad que fueron hospitalizados inmediatamente. Asimismo, hubo 2 testigos del accidente que se encontraban en la parada de colectivos cerca al lugar del incidente. Ese es un claro ejemplo del discurso informativo en tipo de noticiero. Pues esta ha sido mi clase, espero les sirva de mucho. Como siempre en la descripción estaré dejando el link de la evaluación. Igual son 5 preguntas que van a responder.
a través de la plataforma de Google Form y espero verlos en la próxima. Denle like a mi página por favor y sigan viendo mis próximos videos. Estamos a la mitad del curso o de las clases virtuales que tengo que brindar, así que aún faltan y por favor síganme en esta página.